Hola, muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente en el espacio denominado espacio Zoom de Sporthorse. Un gusto para nosotros hoy tener un día feriado, más de 30 asistentes, colegas, así que más que contentos de poder tener este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que del otro lado del océano nos está causando problemas y vamos a ver qué va a pasar acá. Para eso le invitamos a la doctora, una colega, Aldana Visani, que nos va a hablar de mieloencefalopatía por herpes virus equino, del brote en Europa y la situación en el país. Aldana es egresada de la UBA en el 2004, hizo el doctorado en herpes de tipo 3, me aclaró, es docente de la Universidad de la USAL, en la cátedra infecciosa, trabaja como investigadora del INTA, en el equipo de María Barrandegui, y también investigadora del CONICET, así que para nosotros es un gusto poder contar con ella. Me acuerdo que hoy hablábamos que la conocí en el Mundial de Veterinaria en equina en Brasil hace varios años. Ella se acordaba porque era una fecha especial para ella en el 2009. Así que un gusto, Aldana, que estés. Habilitate el micrófono y cuando quieras podemos arrancar. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación y por invitarme a dar esta charla que, bueno, creo que es importante. Ahora es un tema de interés, digamos, sí, en lo que es la veterinaria equina. Y bueno, nosotros también, desde el laboratorio, para nosotros también es un tema bastante importante y que nos tiene así bastante movilizados. Así que bueno, espero poder compartir con ustedes lo que sabemos desde el laboratorio y bueno, que sea interesante. Aldana, no te pregunté, no sé cómo querés hacer, si por ahí surgen algunas preguntas, las pueden poner en el chat, te interrumpo yo, las hacemos después, más que nada para una cuestión de que vos te manejes como quiera, más cómoda. Como vos quieras, yo no tengo problema que me interrumpan, lo único no te voy a decir de ir viendo el chat, pero si No, por eso lo miro yo, la juntamos al final y porque por ahí es más complicado acá con el sistema. Perfecto. Pero si ¿Sí? la ¿Te quieren ir parece? poniendo en el chat a los colegas, Sí, les digo que sí. no hay problema, que yo las voy No mirando y hay después les voy problema. habilitando a ellos. Dale, Bárbaro. perfecto. Gracias. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, comparto cuando quieras entonces. compartir la pantalla y arrancamos. Dale. Bueno, ahí se ve bien. Perfecto. Yo voy a minimizar acá esto. Ay, perdón. Bueno, ahí se me fue para atrás. Espérenme un segundo. Bueno, entonces, para arrancar la charla, como para hablar de esta mieloencefalopatía producida por herpes, de lo primero que vamos a hablar va a ser del agente etiológico, y como cualquier agente etiológico se clasifica taxonómicamente de una determinada manera. Entonces, muy brevemente vamos a ver estos herpes virus que afectan a los equinos. Pertenecen a la familia Herpes viridae del orden herpes virales, como los herpes virus que afectan a todas las especies, incluido el humano. Y estos herpes virus se clasifican en 3 subfamilias, que son la alfa, la beta y la gamma, de las cuales los herpes virus equino forman parte de 2 de ellas, que son la alfa herpes virinae y la gamma herpes virinae. Y de los gamma, lo único que les voy a decir en este momento es que son virus que inducen latencia como todos los herpes virus, pero en otro sitio de replicación distinto al que ya vamos a ver, y que son virus de un ciclo de replicación bastante largo, tienen un ciclo replicativo que les lleva bastante tiempo, y al menos en lo que respecta a los herpes virus equinos hay muy poca información al respecto, hay muy pocos reportes de casos y estudios epidemiológicos. Así que bueno, ahora no es el tema de la charla, pero quería hacer mención para que estuviera en el tema, y vamos a hablar, sí, de los alfa herpes virus. Todos los herpes equinos pertenecen dentro de esta familia al género varicelovirus, y dentro de ella tenemos al herpes virus equino 1, que produce el aborto equino y la mieloencefalopatía, al herpes virus equino 4, que produce la rinoneumonitis equina, al herpes virus equino 3, que produce el exantema coital equino, estos 3 afectando al caballo doméstico. Y después tenemos también al herpes virus equino 8, que afecta a los asnos, y al herpes 6.
El herpes 8 presenta una sintomatología más similar a lo que sería el herpes 1, de abortos y mieloencefalopatía, y el herpes 6 presenta una sintomatología bastante similar a lo que es el herpes 3, más dérmica, por decirlo de alguna manera. Y después también hay muy pocos reportes acerca de un herpes equino de tipo 9, que afecta a las gacelas, y de herpes equino que se lo llama zebra-borne, que son herpes que afectan a las cebras y que son cepas parecidas al herpes 1 y al herpes 9. Ahí está. Bueno, entonces, los herpes virus son virus ADN de doble cadena, son virus grandes, son uno de los más grandes que existen en la naturaleza. Tienen 149 pares de bases, codifican para 76 genes aproximadamente, y bueno, como les decía, presentan un genoma ADN, tienen una nucleocápside y una envoltura lipídica, y en esta envoltura lipídica presentan ciertas glicoproteínas de envoltura, ¿sí?, que están involucradas en lo que sería la susceptibilidad del huésped, la susceptibilidad de la célula, la diseminación célula-célula, la patogenicidad y la respuesta inmune asociada a la infección. Y bueno, los virus, les dije, son virus grandes, y esta envoltura lipídica también hace que los virus sean lábiles en el medio ambiente, y por lo tanto se inactivan muy fácilmente con solventes lipídicos, detergentes, calor, secado y desinfectantes, por lo cual hace que sean, sean virus fáciles de inactivar. Dentro de los herpes virus equinos, estos, como les dije recién, son todos alfa herpes virus. Estos virus hacen latencia como característica en los ganglios nerviosos y tienen un ciclo replicativo corto, por lo que presentan una manifestación de tipo aguda posterior a la infección. Esta latencia es característica de todos los herpes y es un mecanismo de evasión inmune y de persistencia viral que tienen los herpes. O sea, son virus muy inteligentes y uno de los mecanismos para evadir al sistema inmune es hacer latencia. Otros ya los vamos a ver. Y durante esta latencia no es que el genoma no se encuentre integrado al ADN, sino que el virus está como tal en un estado de transcripción restringido, o sea, no está transcribiendo sus genes y por lo tanto no está replicando y multiplicándose en las células del huésped, está como dormido, ¿sí? Y este animal que está infectado latentemente es un eslabón muy importante en la cadena epidemiológica, que ahora lo vamos a ver, ya que es el que mantiene la infección, digamos, en la población. No les dije, pero son virus, como se pueden dar cuenta, que están distribuidos ampliamente en la población equina de todo el mundo. Entonces, como les decía recién, tenemos al animal latentemente infectado, ¿sí?, que tiene el virus dormido dentro de su organismo, y ante cualquier situación de estrés que hace que la respuesta inmunológica esté de alguna manera comprometida, este virus reactiva y es excretado al medio y puede ser, agente infeccioso para animales convivientes y susceptibles que se encuentren en contacto con este animal que reactivó. Entonces la presentación clínica que vamos a ver en estos animales puede ser de enfermedad respiratoria, puede ser mieloencefalopatía, puede ser abortos o síndrome neonatal, o puede no ser ninguna porque puede cursar de manera inaparente o asintomática con un simple cuadro febril que pasa desapercibido, pero en general, digamos, la reactivación cursa de manera asintomática y ese es el momento en donde los caballos que están convivientes entran en contacto con el virus, pudiendo o no desarrollar cualquiera de estos signos clínicos. Y luego estos animales entran nuevamente en latencia y siguen quedando como portadores del virus. Esta infección se desarrolla, esta primoinfección, por decirlo así, se desarrolla a muy temprana edad. Se sabe que alrededor de los 2 o 3 años, el 90% de la población de equinos está ya infectada con herpes, o sea, ya tuvo un contacto con el virus. Por lo cual,
podemos ver la extensión de esta infección en el mundo. Entonces, como les dije al principio, la infección por herpes virus equino 1 puede manifestarse como enfermedad respiratoria en menor medida, pero principalmente con la presentación de abortos, síndrome neonatal y mieloencefalopatía. Y esta infección es de gran impacto económico, principalmente por la ocurrencia de abortos y del cuadro de mieloencefalopatía, y es la que nos convoca a esta charla. También tenemos el herpes 4, que está muy relacionado con el herpes 1, tiene una homología muy alta con genómica, con este virus, y son como, nosotros decimos como primos, ¿sí? No son el mismo virus, pero están muy relacionados, y la infección que produce el herpes 4 se manifiesta como una enfermedad respiratoria aguda denominada rinoneumonitis, que en general tiene un pronóstico favorable y afecta particularmente a potrillos y equinos jóvenes. Entonces, para explicarles un poco la patogenia, puse este gráfico, que disculpen, está en inglés, hay algunas diapositivas que también están en inglés, pero yo se las voy a ir explicando. El virus ingresa por vía nasofaringea, el herpes 1, ingresa por vía nasofaringea y produce la infección de las células endoteliales del epitelio respiratorio, del tracto superior. Durante esta infección produce necrosis de las células y erosión de la mucosa con degeneración de estas células. Estas necrosis producen la diseminación, o sea, la excreción de progenie viral, y a su vez la diseminación de virus célula a célula, o sea, la diseminación de la infección se va dando a través de todo el tracto respiratorio. Esta infección hace que se atraviese la membrana basal del tracto respiratorio y se genera una infección en lo que es la membrana basal y el tejido conectivo asociado a ella, invadiendo todo el sistema retículo endotelial y los linfocitos adyacentes y los órganos linfáticos adyacentes al tracto respiratorio superior. ¿Sí? Ahí es donde se produce una segunda replicación activa del virus, y eso es lo que da lugar a la presentación de la viremia, porque luego de esta segunda replicación en los órganos linfáticos asociados al tracto respiratorio, hace una viremia asociada a linfocitos. Esta es otra forma de evadir el sistema inmune que tiene el virus, se esconde, porque si viaja libre en la sangre, que también viaja libre en la sangre, el virus es detectado, o es neutralizado, mejor dicho, por los anticuerpos, pero si se esconde dentro de los linfocitos, los anticuerpos no lo pueden ver, entonces es un mecanismo de escape del virus para poder viajar libremente y llegar a los órganos target que tiene, que en el caso del herpes 1 son el útero en las yeguas preñadas y la placenta, y el sistema nervioso central de cualquier animal adulto. Entonces, en cualquiera de los dos tejidos, ya sea el útero de la yegua gestante o en el sistema nervioso central, produce nuevamente lo mismo, el virus es endoteliotrópico y produce nuevamente necrosis de las células endoteliales, con la consecuente vasculitis, hemorragia, tromboisquemia, lo que da lugar, en el caso de la yegua preñada, a una necrosis de los cotiledones y a una separación de lo que es la unión uteroplacentaria, con una consecuente anoxia del feto. Y en el caso del sistema nervioso central, bueno, y esto da lugar al aborto, y en el caso del sistema nervioso central, toda esta vasculitis y la hemorragia y la tromboisquemia y la presentación de edemas da lugar a la presentación de los signos clínicos asociados a la enfermedad neurológica. El virus no replica en células neuronales, o sea, no replica en neuronas, sino que la clínica, como ya vamos a ver, está asociada a estos cambios producidos por la infección de las células endoteliales del sistema nervioso central. Acá quiero hacer una mención, y a diferencia del herpes 1, como les decía, el herpes 4 es un virus, es muy parecido, ¿sí? Es el primo, y le decimos el primo bueno, porque no, o sea, el herpes 4 ingresa, hace esta replicación primaria, digamos, en las células epiteliales del tracto respiratorio superior, pero no logra hacer una infección de la membrana basal. Venga.
no logra hacer una infección a traspasar la membrana basal del tracto respiratorio y por lo tanto no logra hacer esa segunda replicación que es la que permite la presentación de la viremia. Entonces el herpes 4 no, hay muy pocos reportes, ya vamos a ver, de casos de abortos por herpes 4, pero es un virus que es, digamos, bueno, por decirlo así comúnmente hablando, y nosotros también eso lo vemos en el laboratorio porque cuando los ponemos en células se ve como el herpes 1 destruye las monocapas de células y el herpes 4 produce un efecto citopático muy, digamos, característico, pero incipiente con muy pocos focos, y bueno, es un poco más difícil aislar el herpes, aunque se puede hacer perfectamente. Entonces pasamos a los cuadros clínicos, y como les decía, uno de los cuadros clínicos que se presenta es el de enfermedad respiratoria o rinoneumonitis, que es muy común en herpes 4, se presentan brotes anualmente entre octubre y marzo de cada año, asociado a la época de destete de los potrillos de 5, 6, 7 meses, 8, se presentan estos brotes, y la descripción de casos de enfermedad respiratoria por herpes 1 es ocasional. Nosotros lo hemos visto una única vez, hemos tenido un aislamiento de herpes 1 de un animal que era asintomático, que se hizo un hisopado para hacer como una muestra, de una toma de muestras, y sorpresivamente se aisló el herpes, pero el animal estaba sin signos clínicos. Bueno, y el periodo de incubación para la enfermedad respiratoria asociada a herpes 4 es de 2 a 10 días, y los signos son fiebre, anorexia, depresión, los potrillos están caídos, pueden tener rinitis, faringitis, tos, ocasionalmente tienen infarto de ganglios retrofaringios y mandibulares, y es característica la presentación de una descarga nasal serosa, que se transforma luego en una descarga nasal mucosa y que puede llegar a ser mucopurulenta, pero ya ante la presentación de la descarga mucopurulenta ya no estamos, digamos, en lo que es el cuadro viral agudo, sino que ya estamos en una complicación bacteriana secundaria, ¿sí? El cuadro agudo es cuando comienza con esa descarga nasal seromucosa. El otro cuadro clínico que les describía es el de los abortos y los natimortos, en donde el herpes 1 es el principal digamos, responsable de esta presentación. Y se pueden presentar como abortos esporádicos, o sea, un aborto y listo en un grupo de yeguas, o puede presentarse también, que es muy característico, la presentación de abortos episodóticos o tormentas de abortos, en donde hasta un 90% de las yeguas de un establecimiento pueden abortar como consecuencia de un brote producido por el aborto de una yegua. Y herpes 4 hay muy pocos reportes en donde se asocia herpes 4 con la producción de abortos. El aborto ocurre entre 2 a 16 semanas después de la exposición con el virus, de la yegua con el virus. Puede ser como consecuencia de una reactivación de la infección, de la latencia, o como una reinfección, o como una primoinfección, pero no es lo común. No hay signos premonitorios en la yegua, o sea, la yegua está gestando normal, sin ningún signo, aborta. El aborto es un aborto limpio, como se puede ver acá. Es un aborto, en general es expulsado con las membranas, o sea, el aborto está envuelto. No tiene ninguna característica particular macroscópicamente, excepto que puede presentar por el estrés fetal de la anoxia, puede estar manchado con meconio. En la necropsia sí podemos ver por ahí contenido en cavidad torácica, o podemos ver un puntillado blanquecino en hígado y en hígado y en pulmón, como consecuencia de la necrosis producida por la replicación del virus en estos tejidos. Los abortos se dan en general en el último tercio de la gestación, y esto está asociado a la susceptibilidad de las células de las células endoteliales de los microcotiledones, que se ha visto, está reportado, que a partir del 5º mes de gestación recién estas células presentan ciertos receptores que hacen que sean susceptibles a la infección viral.
Después también, muy asociado al cuadro de abortos y de natimortos, está la presentación de enfermedad neonatal, que está muy asociada a herpes 1 y ocasionalmente en casos de herpes 4, y ocurre en general por la infección in útero, muy cerca de la fecha de parto, o sea, todo lo que yo les describí en la patogenia ocurre, pero eso ocurre muy cerca de la fecha de parto, y no le da tiempo, digamos, a que se desarrolle el desprendimiento de la placenta y la anoxia fetal, y el potrillo nace previo a eso, pero nace ya infectado, entonces, o se puede infectar después del parto inmediatamente a partir de la yegua, entonces el potrillo infectado presenta signos de disnea y taquipnea, ocasionados por esta neumonitis viral, que es progresiva. Es un potrillo como dormilón, remolón, que no quiere mamar, que no se quiere parar, que presenta un distrés respiratorio, y luego de esto sobreviene la hipoxia y la muerte a los 2 o 3 días de vida aproximadamente, y en el caso de que no se muera en estos días, digamos en las 48-72 horas posteriores al nacimiento, estos potrillos infectados sobreviven unos días, pero desarrollan una bronconeumonía bacteriana secundaria, obviamente, y mueren a los 10-14 días. O sea, que la enfermedad neonatal termina inevitablemente con la muerte del potrillo. Y por último, el último de los cuadros, que es del que vamos a hablar hoy particularmente, es el de la mieloencefalopatía. En los cuadros de mieloencefalopatía siempre está presente la fiebre del animal, pero esta se produce antes del desarrollo de los signos neurológicos, por lo cual usualmente pasa desapercibida a todos. La infección hace una curva bifásica de temperatura, y ambos picos pasan desapercibidos. Luego se presentan los signos que, como les dije, son consecuencia de las lesiones producidas en el endotelio vascular del sistema nervioso central, y por eso es que se presentan después, un tiempo después, que es entre 6 días y 2 semanas posterior a la infección con el virus. En general, si el animal evoluciona favorablemente, no deja secuelas, pero obviamente si el animal entra en decúbito y el cuadro se complica, o el animal termina muriendo o termina en eutanasia, o puede directamente, digamos, terminar en la muerte del animal. Y puede, como anteriormente les dije, puede estar asociado o no a enfermedad respiratoria y abortos, o sea, cualquiera de estos cuadros se pueden presentar brotes de los 3 cuadros en simultáneo o de uno de ellos. La lesión microscópica, como ya había comentado, es una vasculitis trombótica no supurativa que afecta a los vasos del cerebro y de la médula, y principalmente el sector lumbosacro de la médula, por eso la presentación de los signos clínicos es de ataxia, comienza con una paresia de los miembros posteriores, puede llegar a una tetraparesia, hay incontinencia urinaria por una disfunción sensorial de la vejiga, y hay también difusión sensorial en el resto de la zona perineal. A partir en el 2006 salió esta publicación de estos investigadores que reportaron que, haciendo un análisis, como ya se veía, digamos, un aumento en los casos de enfermedad neurológica asociado a la infección con herpes 1, estos investigadores hicieron un estudio de distintos segmentos génicos del herpes para detectar a ver si había algún tipo de mutación o cambio que hiciera o que se relacionara con esta neuropatogenicidad de algunas cepas. Detectaron en este estudio, analizaron casi 6 segmentos génicos, en uno de ellos, que es el ORF30, perteneciente que codifica para la ADN polimerasa, que es la enzima que replica el virus, ¿sí? Encontraron una mutación puntual, que es el cambio de una base, que es la adenina, cambia por guanina. En ese segmento génico, el sitio es el 2254, es por eso que se denomina A2254 o G2254, y se vio que ese cambio de aminoácido ese cambio de base codificaba, para un cambio de aminoácido, en donde pasaba de asparagina a ácido aspartico. Y que ese cambio de aminoácido estaba relacionado con un aumento en la patogenicidad del virus. ¿Por qué? Porque le daba a la enzima una mayor capacidad replicativa, o sea, la enzima con este cambio podía replicar mucho más, y esto
se traducía en mayores niveles de viremia y una viremia más prolongada. Se vio que esto estaba, digamos, muy asociado con la presentación de casos neurológicos, pero también se vio que otros factores pueden contribuir a esa neuropatogenicidad. O sea, después de este paper en el 2006 hubo un montón de estudios relacionados a esto, y lo que se vio es que hay otro del 2007 en donde lo que hacen es hacer una infección con las dos cepas, con la que tiene la mutación y con la que no lo tiene, ¿sí? Y esta infección con la cepa neuropatogénica genera mayores niveles de viremia, o sea que como que se confirmó lo que en el paper anterior se decía, pero estos mayores niveles de viremia, no se asociaban a un mayor nivel de excreción viral. Y la disminución entonces de la patogenicidad de la cepa de la no neuropatogénica no es expensa, entonces llegan a esa conclusión de que no es expensa a una menor transmisión entre individuos, ¿sí? Por otro lado, también hubo estudios de distintos factores, pero no se llega a establecer la relación entre, por ejemplo, el sexo ni la edad. O sea, se ve que se desarrolla más en animales adultos, pero no necesariamente un animal adulto que se infecte con herpes va a tener enfermedad neurológica. Hay muchos trabajos que tratan de establecer una relación entre los distintos factores, pero no se encuentra. Sí se sabe que entre el 14 y el 24% de las cepas aisladas de casos de enfermedad neurológica no tienen esta mutación y por lo tanto no son cepas neuropatogénicas, o sea que la variante no neuropatogénica, la A, por decirlo así, también puede producir enfermedad neurológica, y está muy relacionado, digamos, la presentación de brotes, porque lo favorece, las bajas medidas de bioseguridad, los factores de estrés, la alta densidad de animales estabulados, y eso ya se ha visto que tiene una asociación muy alta con la presentación de brotes, sobre todo de enfermedad neurológica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace a partir de, bueno, dependiendo de la presentación, ¿no?, del cuadro clínico, se hace a partir de abortos, de sangre con anticoagulante, con EDTA, de hisopados nasofaringios, de líquidos cefalorraquídeos, sistema nervioso central o suero. Entonces, a partir de todos estos órganos, abortos, sangre, hisopado, líquido, cefalorraquídeo y sistema nervioso central, lo que se busca es hacer la identificación directa del agente a través de, por ejemplo, el aislamiento viral en células, que es la técnica gold standard, que es el método clásico. También se hace inmunofluorescencia, inmunistoquímica o microscopía electrónica. Como pueden ver acá las fotos, este es el efecto citopático producido por herpes en cultivo de células RK13, este es el control negativo, y acá se ve a 10 por y a 40 por el efecto citopático, que es sumamente característico y patognomónico de herpes virus equino 1. Después también el diagnóstico se hace por técnicas de biología molecular, como por ejemplo una PCR multiplex que distingue herpes 1 de herpes 4, donde pueden ver acá el gel con los distintos, estos son controles de herpes 1 y controles de herpes 4, y se ve la diferencia en el tamaño del gel amplificado, en el tamaño del segmento génico amplificado, perdón. Y se hace también una PCR en tiempo real para identificar las variantes, la neuropatogénica y la no neuropatogénica. O sea, con esta PCR lo que se detecta es ese cambio en la base del segmento génico, ¿sí? Y después también se hace la demostración indirecta por serología a partir de las muestras de suero, en donde se busca la detección de anticuerpos, ya sea IgG por seroneutralización o IgM por fijación de complementos. Los anticuerpos, los IgM, dan idea de que estamos ante una infección aguda contra el virus. Esto se puede hacer a partir tanto de suero como de líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de los anticuerpos IgG, nos dan idea de que el animal estuvo en contacto con el virus, pero no se puede diferenciar los anticuerpos, por ejemplo, vacunales, de los de una infección pasada, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa? Es que la mayoría de los animales que se analizan por serología son positivos a IgG, pero esto no quiere decir que hayan tenido una infección. Lo que hay que buscar es una seroconversión entre el momento del periodo agudo y el momento de convalecencia para que este análisis serológico sea diagnóstico. Sí, en cambio, si nosotros detectamos anticuerpos IgM o IgG en ligocefalorraquídeo, es diagnóstico de la infección por herpes. Entonces es importante, y este cuadro lo pongo más que nada para eso, para hacer mención en el caso de la enfermedad neurológica. Los signos se presentan entre los 7 y los 16 días posinfección, pero nosotros tenemos el primer pico febril antes de la semana, digamos a los 3-4 días posinfección, y a los 2-3 días posinfección, y el pico de excreción de virus lo tenemos, de excreción viral, lo tenemos entre los 2 y los 4 días posinfección. Entonces, ya para los 10 días, que es el momento en donde nosotros empezamos a ver los signos clínicos, ¿sí? La carga de virus excretada por nasofaringe es casi menor, también obviamente la temperatura. Entonces, esto es lo que hace bastante difícil el diagnóstico, que nosotros, al encontrar un animal con signos clínicos de enfermedad neurológica, estamos en este momento del gráfico, y nosotros, para poder hacer una determinación en el laboratorio, deberíamos estar en este momento, porque acá disminuye un montón la sensibilidad de la técnica, obviamente, porque estamos con una descarga nasal de virus muy baja. Entonces, cuando estamos en la presencia de un cuadro clínico de enfermedad neurológica, aparte de hacer una toma de muestras del animal en cuestión, se pide a veces también toma de muestras y control de temperatura diario de los animales convivientes, para de esta manera poder, enganchar al que se contagió y está en este momento de la curva, tanto de temperatura como de excreción nasal, y que por ahí clínicamente nosotros no lo estamos viendo, ¿sí? Lo mismo ocurre acá. Este es el clinical score, que vendría a ser el score de signos clínicos, ¿sí? Nosotros vemos un pico de score de signos clínicos entre los 5 a 10 días posinfección, que es cuando ya la carga de virus empieza a disminuir. Entonces es importante tener eso en cuenta al momento del diagnóstico. El tratamiento que hay hasta el momento, es sintomático únicamente. Lo que se hace es, a los equinos que están en decúbito, se le administra un tratamiento de sostén con un soporte nutricional y una rehidratación adecuada, y la evacuación de vejiga y recto, y la administración de antiinflamatorios no esteroideos, tanto a los que están en decúbitos como a los que están con signos clínicos, para tratar de disminuir esa inflamación que tenemos a nivel central, y que, los signos clínicos comiencen a desaparecer, ¿sí? También está reportado el uso de agentes inmunoestimulantes para estimular al sistema inmune, claramente, y el uso de corticoides, pero deben ser usados con precaución, porque los corticoides, como les dije inicialmente, generan una disminución también en la respuesta inmune. Entonces, utilizado, en animales en los que no debe ser utilizado apropiadamente por el tratamiento sintomático, podría generar una reactivación viral, en el caso de que no estuviera excretando virus. ¿Se entiende? O sea, estos dos tratamientos deben ser utilizados con precaución, y el tratamiento sintomático que corresponde es este. También hay tratamiento con antivirales que están en estudio. El último reportado es la administración de valaciclovir, que los dos antivirales, valaciclovir y ganciclovir, son análogos de nucleósidos. El valaciclovir es la prodroga del aciclovir, y se puede administrar por vía oral con una muy buena biodisponibilidad. Entonces se evaluó el valaciclovir por vía oral como tratamiento profiláctico previo a la infección, o sea, con un día previo a la infección, al desafío viral,
y se vio que este tratamiento disminuyó la severidad de los signos, la viremia y la excreción. Obviamente no evitó la infección, y tuvieron buenos resultados hasta 2 días post-infección, o sea, hasta administrándolo, iniciando el tratamiento 2 días post-infección. Bueno, estas son las dosis reportadas, y también se estudió esta droga, que es el ganciclovir, que esta se administra, es, digamos, como pariente de la ciclovir, y se administra por vía endovenosa, pero con este antiviral lo único que se hizo fue un estudio in vitro, y a partir de eso un estudio de farmacocinética, o sea, sin un desafío viral probado, y lo que se vio es que mantiene una concentración efectiva en sangre durante el tratamiento. Lo que faltaría hacer sería, digamos, está en proceso una prueba con el desafío viral, a ver qué pasa. Bueno, en cuanto a prevención, de lo primero que vamos a hablar va a ser de las vacunas. Ninguna vacuna contra herpes virus tiene la capacidad de estimular todos los componentes de la respuesta inmune, ya sea la respuesta humoral, la celular y la de mucosas. Por lo tanto, digamos, la vacunación no previene al 100% la infección, ni el establecimiento de la latencia, ni la viremia, ni el desarrollo de la mieloencefalopatía, pero sí está reportado que disminuye la incidencia de la enfermedad respiratoria, la incidencia de la presentación de abortos, disminuye la duración de la viremia y la excreción viral. Entonces es sumamente aconsejable la vacunación de los equinos, si bien no es el único factor a tener en cuenta. Existen en el mercado vacunas de tipo inactivadas, que hay algunas formulaciones, digamos, univalentes con herpes 1 solo, o bivalentes con herpes 1 y herpes 4, o que incluyen también otros antígenos, por ejemplo, la que es de herpes 1 y influenza. También hay una vacuna viva atenuada, que es solo monovalente para herpes 1, y hay vacunas a subunidades en estudio que contienen distintas glicoproteínas que son inmunodominantes, y que muchas de ellas están todavía en estudio. La vacunación contra herpes está dentro de lo que la American Association of Equine Practitioners recomienda como Risk-Based Vaccination Guidelines. Acá yo les dejo el link para que lo vean. Hay que, digamos, la inmunidad que brinda la vacunación y la respuesta ante una infección, digamos, natural, es de corta duración. Por lo cual lo que se busca con este plan es estimular constantemente al sistema inmune con el antígeno, ¿sí? Entonces, la prima vacunación se hace entre los 4 y 6 meses con 3 dosis, ¿sí? Se hacen las 2 primeras dosis con 4 a 6 semanas de diferencia, y la tercera dosis se da al año aproximadamente. Se hace una revacunación, a partir del año se hace una revacunación cada 6 meses, aconsejable en animales menores de 5 años, o en aquellos animales que están en contacto con yeguas preñadas, o que están en establecimientos con movimientos frecuentes de animales, y obviamente los animales que se trasladan, digamos, a competiciones. Los adultos, que yo puse acá no breeding, que no tienen, digamos, que no están en establecimientos en los que puedan estar en contacto con yeguas preñadas, y que no están vacunados, se puede comenzar la vacunación y se hacen 3 dosis con 3 a 4 semanas de intervalo, y en la yegua gestante es sumamente aconsejable hacer 3 dosis de vacuna inactivada, quinto, séptimo y noveno mes de vacunación. También está descrita la vacunación al momento del servicio y al tercer mes, pero digamos, no es lo que más se hace, y lo más recomendado es hacer quinto, séptimo y noveno mes con la vacuna inactivada. Y ante un brote, la recomendación es revacunar a los equinos que están en riesgo de exposición, de infección y de transmisión. Hay ciertas controversias entre lo que es la vacunación frecuente y el riesgo de desarrollo de mieloencefalopatía. Entonces, un poco acá también, vieron que les dije en unas diapositivas anteriores, el tema de la administración de agentes inmunoestimulantes también está en controversia por esta situación, porque se ha visto que también
la alta cantidad no alta, pero digamos, una vacunación frecuente induce unos muy altos niveles de inmunidad, y hay cierta asociación que no está, digamos, el 100% comprobada con el desarrollo de mieloencefalopatía. Entonces, la American Association of Equine Practitioners lo dice, y yo lo puse en inglés porque me da la sensación que a veces se entienden mejor, son como más directos con lo que dicen, es que es esencial entender que la cuarentena, el aislamiento y monitorear los protocolos son mucho más efectivos para controlar los brotes que cualquier protocolo de vacunación. Pero el protocolo de vacunación tiene que estar presente. Entonces, dentro de lo que es el manejo y el control de la infección, no sé por qué está al revés, no lo puse de la otra manera, pero dentro de lo que es el manejo, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que mantener grupos de animales pequeños, asociados por edad, o sea, juntar animales de la misma edad o que estén en la misma categoría, separar los grupos por riesgo, ¿sí? Por ejemplo, no poner yeguas preñadas con potrillos destetados, ¿sí? O no poner yeguas preñadas con yeguas nodrizas, y obviamente disminuir el estrés, limitar el transporte, cortar los cortes de rutina o manejos inadecuados, baja calidad de alimentos, bueno, todo tipo de situaciones estresantes que puedan llegar a generar una reactivación de virus en la población. Y por otro lado también es importante el control de la infección. Por ejemplo, hacer cuarentena de los arribos, 21 días, y observar, o sea, tomar temperatura y observar si hay presentación de signos clínicos, hacer un aislamiento en el caso de que haya presentación de animales con signos clínicos de enfermedad respiratoria, educar al personal para que tenga presente la importancia de lo que son las medidas de higiene y el control y el manejo, digamos, del tráfico entre lotes, ¿sí? Obviamente hacer una rutina de limpieza y desinfección de los establecimientos y de los equipos utilizados, y mantener digamos, un esquema de vacunación apropiado de acuerdo al sistema en el que estamos trabajando. Bueno, acá vuelvo a repetir un poco las prácticas de manejo relacionadas un poco más a lo que es la presentación de abortos, o sea, mantener a las yeguas en pequeños grupos de acuerdo al estadio de gestación. No es lo mismo que digamos, una yegua aborte en un grupo de 10 yeguas que una yegua aborte en un grupo de 50, y que ese aborto sea por herpes, claramente. O sea, la diseminación de la infección va a ser mucho mayor en el grupo de 50, y seguramente vamos a tener muchos más casos en ese grupo que no en el de 10. Entonces, aislar a los animales nuevos, por lo menos durante 21 días, y hacer el control de estos animales. No mezclar yeguas de primer potrillo con yeguas viejas, porque estas yeguas, las yeguas primerizas, son yeguas que por ahí tienen un nivel de estrés mucho mayor que una yegua vieja que ya está acostumbrada a eso. Entonces, estas yeguas son mucho más propensas a tener una reactivación del herpes y a presentar abortos por herpes. Si por alguna razón una yegua preñada estuvo fuera, no volverla a introducir, mantener el estricto programa de vacunación y evitar las condiciones estresantes. Obviamente, si se presenta un aborto, como les dije antes, o un cuadro de enfermedad respiratoria, remitir el material al laboratorio, ¿sí? Y en el caso de que el aborto fuera producido por herpes, esa yegua no debe estar en contacto con otras yeguas preñadas, por lo menos por 2 meses, y debe esperarse el segundo celo posparto. Al grupo de animales en contacto, si lo pudiésemos dividir en la menor cantidad de animales posibles, sería ideal, porque esa infección que se va a producir a partir de ese primer aborto va a cortarse mucho más rápido en el caso de que yo tenga menos número de animales. Obviamente disminuir el movimiento desde y hacia el establecimiento e implementar medidas de higiene y desinfección. Entonces, esto, como verán, estoy haciendo mucho hincapié en esto, es de vuelta a lo mismo, reducir el estrés, aplicar un plan de vacunación y subdividir a los animales en pequeños grupos, y en el caso de que tengamos una confirmación de un diagnóstico por herpes, aislar al animal, establecer barreras sanitarias,
hacer cuarentena de los animales expuestos, revacunar a los no expuestos y restringir el movimiento desde y hacia el lugar. Entonces, llegamos a lo que nos convoca, que es el brote ocurrido en Europa, ahora en febrero-marzo de este año. Estos brotes de enfermedad neurológica se reportaron en los últimos siglos, se viene reportando, o sea, no es algo nuevo, pero en los últimos años, desde el 2003 hasta ahora, se han visto un incremento en los casos, y en el año 2007 el Centro de Enfermedades Emergentes lo declaró como enfermedad emergente para los equinos por la circulación de cepas más virulentas y el aumento en la incidencia de casos. Entonces, desde esa fecha se han reportado casos en Norteamérica, Europa, África, Oceanía y Asia, o sea, en todo el mundo. Y este es uno más de ellos. Bueno, como sabrán, el 20 de febrero se detectaron 11 caballos en el establecimiento en donde se estaba desarrollando en Valencia el Sprint Tour, en España, y ese mismo, 11 caballos con temperatura, perdón. Y ese mismo día se pasó de 11 caballos a 20. Ese mismo día se detectaron 4 casos sospechosos de enfermedad neurológica en Francia, y esos caballos habían viajado desde Valencia a Francia el 14 de febrero. Entonces, a partir de esos 2 datos, ese mismo día se cancelaron los eventos, los eventos en Valencia, y para el 22 de febrero se hizo un seguimiento de los 752 caballos, por lo menos, que habían participado y que estaban reportados de haber participado en esa competencia en Valencia, y se hizo un seguimiento a todos los países, digamos, que habían retornado o si todavía estaban en las inmediaciones de ese lugar. A la fecha, lo que sabemos, esto es el update del 28 de marzo, es que 18 caballos murieron, tanto en el establecimiento donde se estaba desarrollando el Sprint Tour, como en el Hospital Veterinario de Valencia. 3 murieron en Barcelona, 5 en Alemania, 2 en Bélgica, y hay otro número de casos que no están del todo confirmados, pero hasta el momento confirmados de muertes relacionadas a este brote fueron 18. Los países que confirmaron casos fueron Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Italia, Qatar, Eslovaquia, Suecia y Suiza. Y en 12 países se cancelaron los eventos internacionales y nacionales, como son Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia. A partir de esto que estaba sucediendo, ahora lo vemos, digamos, con el diario de ayer, pero en ese momento no se sabía si estábamos ante la presencia de una nueva cepa de herpes virus, si estábamos ante la presencia de estas cepas neuropatogénicas, o si había algún tipo de neuropatogenicidad mayor. Lo que se vio en la genotipificación, no creo que lo lleguen a ver porque está muy pequeño, pero por ahí pueden ver los colores, es que esto es un árbol filogenético, y lo que se trata de ver es como agrupar, digamos, los tipos de virus de acuerdo al genoma que tienen. Y lo que se ve acá es que estas 2 cepas, que son las 2 de Bélgica, que provenían de Valencia, son las que están pintaditas en celeste, estaban muy emparentadas, a partir de este análisis que se hizo, a una cepa, esta roja, que corresponde a un aislamiento de Bélgica, de una cepa no neuropatogénica que produjo un aborto. Sí. Entonces, lo que sabemos hoy es que la cepa, estos animales que provenían del brote de Valencia, presentaban la infección con la cepa no neuropatogénica. Bueno, seguimos con las noticias. Se extendió el 12 de marzo, se decretó por el aumento que se venía dando en los casos y en los reportes de distintos países, se decretó la cancelación de las actividades hasta el 11 de abril, o sea que las actividades todavía están canceladas, y se convocó a un grupo de expertos epidemiólogos que están trabajando en el tema, dentro de los cuales se encuentra la doctora Anculinan, que tiene, digamos, una relación con nosotros,
y bueno, otros expertos como Richard Newton y Gitan Gronland de Suecia, y también están, digamos, el director veterinario de la Federación Ecuestre Internacional, el advisor veterinario y digamos, el director del comité veterinario, y también convocaron a una experta de la Federación Nacional Francesa. Este grupo de expertos se reunió ya 3 veces, el 19, el 25 y el 30 de marzo. La del 30 de marzo es bastante reciente, y la próxima reunión va a ser el 7 de abril. Y lo que buscan es establecer determinadas consignas y determinados criterios que ahora vamos a ver, como por ejemplo, como no se han reportado nuevos casos en la última semana, esto es ya de la última reunión, que fue la del 30, como no se han reportado casos en la última semana asociados al brote de Valencia, por el momento sigue vigente la reapertura de las actividades el 12 de abril. Pero para este reinicio de las actividades se debe contar con un certificado sanitario previo al traslado en origen, con un análisis de laboratorio por PCR de hisopado nasal negativo previo al traslado. Se debe hacer una exhaustiva inspección y control veterinario al arribo, incluyendo toma de temperatura de los equinos que llegan a los establecimientos, limitar la cantidad de animales en los eventos, optimizar las condiciones de estabulación, o sea, tener a los animales más separados, no tan hacinados, y establecer protocolos de monitoreo diario para los caballos que estén participando. También está en discusión, digamos, y serán considerados los elementos en la reunión del 7, los criterios para declarar de ahora en adelante un brote de mieloencefalopatía por herpes, y también se estuvo hablando de lo que es el programa de vacunación obligatorio que tienen en Francia desde el año 2018 en yeguas pura sangre de carrera. Como que estos 2 temas van a ser tratados en el próximo meeting que tenga, y bueno, hasta el momento es esto a lo que han llegado. Bueno, estas son 2 fotos de equinos con enfermedad neurológica que fueron gentilmente cedidas por Helen Amory, que es la directora del Hospital Veterinario de Equinos de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Liege, y que tiene un contacto estrecho con María Barrandegui. Ella nos mandó estas fotos, y tengo un video, pero venimos medio corto de tiempo, así que voy a seguir adelante y después por ahí, si no es muy tarde, lo vemos. Bueno, ¿y qué sabemos de herpes en Argentina? El primer aislamiento se realizó, o sea, el virus está en el país, el primer aislamiento fue en 1979, a partir de un feto abortado. El primer reporte de animales con signos neurológicos fue en 1984, ¿sí? Y después el primer aislamiento a partir de un caso de enfermedad respiratoria fue en 1985. Estos trabajos fueron realizados por el grupo de virología de la Facultad de La Plata. Y a partir de los datos que nosotros tenemos del Servicio de Diagnóstico de Virus Equinos en el INTA, lo que podemos decir es que desde el año 96, que es cuando comenzó a funcionar el servicio, hasta el año 2020, la cantidad de abortos que llegan al laboratorio, como pueden ver en gris, y en rojo están la cantidad de abortos que se presentan como consecuencia de la infección por herpes equino 1. En amarillito acá, como pueden ver, y en el año 2010, fue la presentación de abortos asociados a arteritis viral equina, que no viene al caso, digamos, en esta presentación, pero que sí viene al caso en los resultados de abortos. Y bueno, como verán, del total de muestras analizadas desde el 96 hasta el 2020, se detectó herpes virus equino 1 en el 7%, y se ve anualmente que es alrededor de ese porcentaje todos los años. En el año 2020 la única mención que tengo es que digamos, el momento en el que las yeguas se estaban gestando, en el último tercio de gestación, fue el momento de máxima restricción relacionada a la pandemia por COVID. Así que, digamos, bueno, después de los primeros años del servicio, fue el año que menor ingreso de muestras de abortos tuvimos, y ninguno de los abortos fue por herpes 1, pero creemos que esto tiene que ver, digamos, con el menor ingreso de muestras, obviamente relacionado a la restricción que hubo por la pandemia.
Entonces, asociado un poco a este reporte del año 2006, con la detección de esa nueva variante y con una posterior PCR en tiempo real que podía detectar ese cambio en la mutación puntual en el ORF30, nosotros lo que hicimos fue, en el 2008, agarrar todos esos abortos que teníamos, todos esos aislamientos por herpes, que para ese entonces eran 90, y chequearlos con la PCR en tiempo real para ver si en Argentina estábamos ante la presencia de la cepa no neuropatogénica, que es la G2254. Y lo que podemos ver es que sí, se detectó esta cepa en 4 de los 90 aislamientos por herpes, en 4 detectamos la variante G. No siempre asociada a enfermedad neurológica. Sí podemos ver que en el año 96 y en el 2007 tuvimos un brote de aborto en cada año relacionado a enfermedad neurológica, y en esos 2 años las muestras provenientes de estos abortos, digamos, se detectó la variante G, pero también tuvimos un caso de un aborto esporádico, en el año 2006, en donde se detectó la variante G y no hubo asociación con enfermedad neurológica, ¿sí? También este fue el caso que les había comentado inicialmente, que de enfermedad, de aislamiento de herpes a partir de un animal asintomático, que fue la variante A. Entonces, luego de este reporte, nosotros continuamos, cada vez que nosotros tenemos un aislamiento positivo a herpes, a partir de la muestra que sea, no importa, el protocolo que se sigue en el laboratorio es caracterizar esa cepa mediante la PCR en tiempo real, para ver si estamos ante la presencia de la variante G o de la variante A, la no neuropatogénica o la neuropatogénica. Lo que pudimos ver es que en el primer periodo de tiempo que fue hasta esa publicación, fueron 13 años con 90 aislamientos, y en 4 detectamos la variante neuropatogénica, y en la segunda parte, de todo este tiempo, lo que pudimos ver es que solo en un aislamiento pudimos detectar la variante neuropatogénica. Este caso no estuvo asociado a enfermedad neurológica, pero sí estuvo asociado un brote que llegaron al laboratorio 3 abortos asociados a este brote de abortos, y no hubo, sí hubo enfermedad neurológica asociada, pero la variante detectada no fue la neuropatogénica, sino en los 3 abortos analizados fue la variante no neuropatogénica. Entonces, como que con estos resultados nosotros seguimos confirmando lo que yo les había dicho anteriormente, de que no siempre los cuadros de enfermedad neurológica están asociados a la variante neuropatogénica, como por ejemplo en este caso, y que puede haber variantes neuropatogénicas que no produzcan enfermedad neurológica. En esta segunda parte de 13 años también, justo, se realizaron 46 aislamientos de herpes, de los cuales 1 resultó positivo a la variante neuropatogénica. Entonces, en el total del periodo del 96 al 2020, lo que podemos decir es que el 96% de las muestras, que corresponde a 131 muestras, correspondieron a la variante no neuropatogénica, y 5 de ellas correspondieron a la variante neuropatogénica. La mitad, que fueron 3, o sea, un poquito más de la mitad, asociadas a enfermedad neurológica, y la mitad no. Por eso, esto es como una especie de chivo, pero por eso es importante que remitan las muestras al laboratorio, porque a nosotros también nos da una idea de ante qué situación estamos en el país, ¿sí? Qué cantidad podemos ver, por ejemplo, con el paso del tiempo, es que no hubo un incremento de presentación de casos por la variante neuropatogénica. Entonces, es importante remitir las muestras al laboratorio para el diagnóstico. ¿Cuál es la situación en el resto de los países de América del Sur? Bueno, en Brasil, la primera detección de la variante neuropatogénica se reporta en el año 2011 a partir de una yegua con enfermedad neurológica, y la variante correspondía a la variante neuropatogénica. Y luego también en Brasil hay un reporte del año 2015 en donde se analizan un trabajo similar al que hicimos nosotros, en donde se analizan 74 muestras positivas a herpes 1 a partir de abortos, y en ninguna de ellas se detecta la variante neuropatogénica, son todas no neuropatogénicas. Y después también hay un reporte de Uruguay, en donde se analizan 47 muestras de ganglios linfáticos de caballos asintomáticos, caballos de faena,
Y en estas 47 muestras analizadas, 13 se detectan como positivas a herpes 1 y 12 de ellas corresponden a la variante neuropatogénica. Pero esto, digamos, es un poco es a título informativo y entre comillas, porque corresponde a digamos, a un análisis bastante sesgado que es de animales que son animales de faena y no con cuadro clínico. Bueno, entonces, como para finalizar, que ya estamos en tiempo, como conclusión o recomendación, digamos, podemos decir que la infección por herpes, tanto la presentación de abortos como de enfermedad neurológica, es de importancia para la industria hípica por el impacto negativo que tiene, ya sea en lo que es la producción como en la competencia y en la performance de los animales de alta competencia. El herpes 1 es endémico en todo el mundo y fue aislado ya en muchísimas oportunidades en el mundo y en Argentina, principalmente de abortos, pero también de cuadros neurológicos. En nuestro país tenemos circulando las cepas neuropatogénicas y no neuropatogénicas, aunque en menor porcentaje las neuropatogénicas, pero ya están reportadas las dos cepas, y estas pueden ocasionar tanto enfermedad respiratoria, abortos, como enfermedad neurológica. Como les dije, la vacunación no previene la infección, ni la viremia, ni el establecimiento de la latencia o el desarrollo de enfermedad neurológica, pero sí se incluye dentro de los principios básicos para la prevención, y como también, junto con la vacunación, la reducción del estrés y las buenas prácticas del manejo, con la finalidad de disminuir la circulación del virus y evitar las reactivaciones de la latencia a partir de los animales que están latentemente infectados. Y también los principios básicos para el control, les pongo acá, que son la segregación, o sea, el aislamiento de un animal que está desarrollando enfermedad clínica, el diagnóstico de laboratorio para poder implementar las medidas que correspondan, y el monitoreo de la población comprometida con el objetivo de reducir la diseminación de la infección que ya está confirmada. Y nuevamente recordarles que el diagnóstico rápido y certero, o sea, el diagnóstico etiológico, es necesario para poder implementar las medidas de estrategias, las estrategias de control y evitar la presentación de brotes. Bueno, agradezco a María, obviamente que es la responsable del grupo de trabajo de INTA, y tanto a Cecilia también, que es la otra veterinaria del grupo, como a los chicos, a los técnicos, Silvia, Florencia y Alex, y a Laura, que son los técnicos que trabajan en el laboratorio, y que, digamos, gracias a ellos también nosotros tenemos estos resultados que yo les pude presentar hoy en la presentación. Y bueno, con esto termino, no sé si hubo preguntas, no pude ver nada. No. Muchas gracias, Aldana. Muy clara la presentación, interesante. Les pido que si quieren encender las cámaras y si hay algunas preguntas. Ahí vi que estaba María, por ahí quiere aportar algo, o comentar algo, o felicitarte nomás. Yo te felicito por la presentación, fue clara. Bueno, muchas gracias. No sé si en el chat no aparecieron preguntas, pero por ahí ahora surge alguna. Hola María, si querés podés tener habilitado el micrófono. No, Aldana lo hace muy bien, así que estaba escuchándola y aprendiendo. Está muy bien, sí, linda presentación. Es un tema que, bueno, que hoy es candente, pero como bien vos decías recién, esto es endémico. El tema es que no aparezcan los brotes como apareció en Europa. Vamos a ver si las medidas, acá yo cuando leía recién cuáles son lo que van a recomendar del PCR y todo para arrancar los eventos, digo, qué difícil acá, ¿no? Cuando por ahí tenemos otra realidad, otros costos, otros controles. Bueno, esperemos que no llegue y bueno, y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pero la verdad sí, que nosotros siempre, o sea, entendemos, digamos, que no estamos en una situación igual que tanto que Europa como que de Estados Unidos, que yo no lo mencioné, pero en Estados Unidos también hubo brotes recientes de enfermedad neurológica, pero digamos, se hizo el estudio correspondiente y se vio que no tienen
asociación, digamos, con el brote de Europa, digamos, no tiene asociación el brote que hubo en América recientemente con el brote que hubo en Europa. Pero así todos los años hay reportes de enfermedad neurológica, de brotes así en Estados Unidos, y obviamente el manejo que ellos tienen con la toma de muestras y el envío al laboratorio y la cantidad de laboratorios que hacen el diagnóstico es muy distinto a nuestra situación. Nosotros lo entendemos y siempre lo que les pedimos es que se comuniquen ante la presentación de cualquier cuadro clínico, digamos, que tenga que ver con herpes, ya sea enfermedad respiratoria, abortos o neurológica, que se comuniquen con nosotros para tratar de juntos poder ver en qué momento estamos y qué muestras tomar y qué por ahí es más aconsejable y cómo pueden llevar las muestras al laboratorio, porque la verdad que es complicado. Exacto. Aldana, te iba a hacer una pregunta, porque vos marcaste en uno de los cuadritos de la temperatura, que era realmente temperatura bien alta, porque marcaste entre casi 40 grados. Sí. Yo, clínico, hago una suposición, porque no estoy trabajando tanto en la clínica, pero de lo que he trabajado, digamos. Tengo un caballo con 40 grados de fiebre, una muestra de sangre, por supuesto, de suero, ¿cómo te la tendría que llevar para decir vos qué podés hacer? Lo digo desde el punto de vista clínico y práctico, sí, clínico. ¿No? Porque es un... digamos, al momento, no sé si se acuerdan para no ponerlo ahora, pero al momento en donde nosotros estamos con el pico febril, ¿sí? Y que no tenemos ninguna clínica asociada, digamos, a herpes, solo el pico febril, la muestra, digamos, ideal es por ahí el hisopado nasofaringio, porque es, no sé si recuerdan que estaba junto con el pico de excreción de virus por nasofaringe. Sí, entonces, como que la muestra ideal es esa. Obviamente siempre nosotros, y a veces me dicen, bueno, pero ¿por qué piden suero si por ahí no es tan diagnóstica la muestra de suero como el hisopado? Porque, bueno, obviamente el diagnóstico se hace en el conjunto de todas las muestras que nosotros podemos analizar en el laboratorio, y siempre se pide el hisopado con una muestra de suero, y si es posible una muestra de sangre con anticoagulante, porque también podemos estar en el momento de viremia, entonces detectar ese virus haciendo viremia, que les digo que es bastante difícil, porque nosotros en el laboratorio yo no tengo los años que tiene María de experiencia, pero sé por María que en la historia del laboratorio nunca se pudo aislar el herpes a partir de linfocitos. Es bastante difícil porque, digamos, 1 de 1000 linfocitos está infectado, y pescar al 1 de 1000 infectado con herpes es complicado en un tubito de sangre, y a su vez eso se hace una extracción, se separan los linfocitos, se ponen en una monocapa de células, y buscar que ese linfocito que esté infectado, digamos, pueda infectar a la célula y producir el efecto citopático. No es lo mismo que una muestra de hisopado nasofaringio, en donde por ahí la carga de virus es mucho mayor, ¿sí? Entonces, la muestra ideal, como para resumir, es el hisopado nasofaringio, que venga con una muestra acoplada de suero para hacer determinación de anticuerpos y de sangre con anticoagulante. Ahí había una pregunta de Estrella Herrera, si querés habilitar el micrófono y hacerla directamente, Estrella, porque vi que algo puso antes y después, y por ahí es más práctico que directamente la haga. Que hablaba del tema de si podías titular, que ella se plasma y... Ella, pregúntame, dale. Y claro, por eso digo, si quieren más... Hola, Aldana. Ahí ¿Cómo está. estás? Bárbaro. Bien, ¿qué haces? Hola, Diego. No, te pregunto, Aldana, viste que nosotros titulamos, bueno, estamos trabajando con vos, con María, desde hace un rato, a ver si pueden titularlo a eso, porque viste que nosotros acá, yo tengo mi propio banco de plasma, sí. Y yo la verdad que vacuno todo, los potrillos chiquititos, los de año, los de 2 años, las madres, las vacías, y obviamente también los donantes de plasma. Lo que yo no sé ni tengo registro es si se puede titular o no. Con vos sí, hacemos el rotavirus, nosotros porque estábamos abocados a eso, ¿no? Las muestras que vos mandás ahora puntualmente son las que hacemos para rotavirus, pero en general, digamos, las yeguas vacunadas, te digo, no tus yeguas, pero digo, en general, cuando nosotros nos llegan
muestras de yeguas que están vacunadas, que tienen el programa, digamos, el plan de vacunación al día y que se hace, digamos, año a año, ya sea o porque presentaron un aborto o porque vienen por otra situación y llegan las muestras de las yeguas. La mayoría de estas yeguas presentan niveles altos de anticuerpos contra herpes, que era lo que yo decía, o sea, no podemos nosotros diferenciar anticuerpos vacunales de anticuerpos por infección natural a partir de la seroneutralización. Entonces, digamos, un título de anticuerpos altos contra herpes en un animal adulto no es indicativo de infección reciente, o sea, lo único que nos dice es que tiene anticuerpos contra herpes y que pueden ser vacunales o por una infección. Lo más probable es que una yegua preñada que se vacuna año a año, o sea, esos anticuerpos sean producidos por la vacunación. Pero sí es importante, digamos, la pregunta que haces, porque a veces pasa de que por ahí hay animales jóvenes, como por ahí los animales que están en los hipódromos, o animales que están en los aras, digamos, potrillos de cuida. Por ahí uno toma una muestra de sangre en el momento en donde detectamos fiebre, o en un momento en donde empezamos a detectar signos respiratorios, y el título de anticuerpos puede llegar a ser bajo ahí porque es un animal que por ahí no estuvo expuesto todavía al virus, porque estamos en el momento en donde por ahí se encuentran con el virus, ¿sí? Entonces, hacer un segundo muestreo durante el periodo de convalecencia y ver el aumento de anticuerpos seroneutralizantes, eso sí es diagnóstico. Sí. ¿Se entiende? Sí, yo, porque no sé si te acordás que alguna vez te habré comentado que tuve un periodo de tiempo con mucha signología de ganglios y mocos, y no tos, no fiebre, pero sí, bueno, nosotros hicimos una autovacuna, pero con adenitis, porque se detectó la adenitis, y también comenzamos a vacunar los potrillos chicos ahí, contra herpes, y bueno, hoy día casi no, mocos tengo muy, muy poco, y ganglios creo que tengo así infartados 1 al año, pero tenemos una autovacuna hecha con adenitis y Streptococcus epidemicus también tiene. Y Sí, también sí se super vacuna todo, y la verdad que muy bien, por ahora muy bien. Obviamente si vos tenés algún interés particular, nosotros podemos titular esos sueros que estuviste mandando para Rota y darte los resultados para que vos sepas, sí, claro, obvio. Sí, no, sí, Para que dentro de para que 2 los o 3 tengas semanas, cuantificados, pero sí, claro, sí, dentro de sí. 2 o 3 semanas te mando todos mis donantes, te acordás que te había comentado, Sí. y si querés lo hacemos, si no tenés Genial. problema. Dale. Genial, no, obvio, aportamos. qué problema, ninguno. Al contrario. Dale. Sí, Buenísimo. Cristina, Muchas Cristina gracias. Cosma, ahí tiene una pregunta, creo, Aldana. Buenas noches a todos, muchas gracias, Aldana, excelente tu exposición, muy amable. Gracias. Lo que te quería consultar, leí en uno de los artículos que surgió después del brote en Europa, que una colega, no recuerdo ahora la verdad los nombres, y es una falta de respeto hacia ellos, pero bueno, no lo tengo presente, comentaba lo importante que era de encontrar un animal con la sintomatología, o sea, ya con la hipertermia y con una sospecha importante sobre herpes 1, sacarlo del medio, aislarlo, pero separarlo de la gran cantidad, digamos, de animales concentrados. Yo esto lo pienso y a ver si todavía tenemos la mala suerte, que Dios quiera que no, que esto se nos presente en un lugar de alta concentración, como puede ser un club hípico, como puede ser un hipódromo, y donde yo sé que si un animal presenta estos síntomas en un estud, bueno, no lo podría parar. Como ya lo hemos visto en otras enfermedades respiratorias, como han sido los brotes de influenza. Entonces, ¿cómo te parece que sería bueno aumentar todas las condiciones de bioseguridad para generar un traslado seguro y, bueno, seguir controlando los otros por curvas térmicas? O sea, ¿qué te parece que podríamos hacer si se nos presenta una situación de esta índole? Yo, como les decía, digamos, durante la presentación, ante un
caso altamente sospechoso en un centro de entrenamiento de que presente un animal temperatura o comience a presentar signos neurológicos o enfermedad respiratoria, digamos, lo aconsejable es que al animal se lo aísle del resto de los animales con las correspondientes medidas de bioseguridad, higiene, de manejo, o sea, eso es lo que sabemos, digamos, de la facultad. No sé, si la persona que maneja ese animal no puede manejar ese animal y después ir a tocar al resto de los animales. O sea, el animal tiene que estar aislado, comunicarse con el laboratorio y se toman las muestras que son necesarias y el diagnóstico es rapidísimo. O sea, nosotros el diagnóstico, así como fue en los casos también de influenza, el diagnóstico se tiene en el día. O sea, se hace una PCR, obviamente todo lo que yo les digo del cultivo de células, y si se hace inmunofluorescencia y todo eso, y la serología lleva más días porque son ensayos que requieren una incubación un poco más prolongada. Pero el diagnóstico por PCR, que es lo que nosotros con lo que primero le tiramos a la muestra, o sea, lo tenemos al resultado en el día, como fue, por ejemplo, en el caso del brote por influenza. Entonces, o sea, ante la menor sospecha de un cuadro compatible con enfermedad producida por herpes en un centro de entrenamiento, la recomendación es aislar al animal, tomar las medidas correspondientes con ese animal de bioseguridad y con los animales convivientes, por ejemplo, los otros que estaban en ese estudio, o con el resto de los animales con los que ese haya estado en contacto, tomar temperatura 2 veces por día, idealmente, ¿sí? Y comunicarse con el laboratorio ese mismo día para tomar las muestras que correspondan para poder hacer el diagnóstico inmediatamente y a partir de ahí poder tomar las medidas que se requieran de acuerdo a los resultados que tengamos. Es que, perdón, lo que a mí me impactó de la recomendación de esta colega en España era que trataran de sacar digamos, del predio ocupado al positivo confirmado o al sospechoso. Sí, digamos, no sé cómo fueron las recomendaciones, pero la recomendación es aislarlo en el lugar en el lugar que corresponda. Idealmente no se debería sacar y llevar a otro lugar, pero si no hay un lugar específico que pueda ser utilizado como lugar de aislamiento para ese equino, bueno, hay que tomar las medidas que correspondan. O sea, yo creo que en cualquiera de los centros de entrenamiento que hay acá, al menos en Buenos Aires, se puede disponer de algún sector para poder hacer el aislamiento de un equino con esas características. O sea, creo que se puede organizar eso. Sí, me parece que habría que prever, digamos... A ver, María. No, perdón, no pensaba meterme porque me estoy por ir a comer con unos amigos y quería que se terminara rápido, pero ya que hay polémica. No, que el caso del traslado no está contraindicado, porque vos subís un caballo, no es anemia infecciosa, digamos. Vos subís el caballo a un tráiler y lo llevás a un hospital y el caballo tiene que ser tratado. De hecho, por ejemplo, en las universidades en Europa, en Francia, en Bélgica, en España, en las universidades están los caballos en tratamiento. Lo que digo es que no llevarlo, digamos, a un lugar y no mantener las medidas de bioseguridad que sean necesarias. O sea, al caballo hay que aislarlo en el lugar que convenga hacerlo. Y las recomendaciones que vos decís, Cristina, de una colega, en realidad las recomendaciones están escritas por este grupo que nombró Aldana, y incluso la PCR es en el contexto de un brote, o sea, porque Diego me parece que interpretó o está pensando que le vamos a hacer PCR a todos los caballos y que van a recomendar eso, y no está pensado. La PCR en este caso es, por ejemplo, si van a liberar determinados caballos de Valencia, tienen que salir con una PCR, que es razonable, digamos. Sí, o para el ingreso de alguna zona sospechosa. Claro, pero si no, incluso corremos el riesgo de
de que encontremos animales positivos, porque este virus, como explicó Aldana, nosotros lo encontramos un día que fuimos con una estudiante en un caballo que estaba totalmente normal. Entonces corremos el riesgo de que después, ¿qué hacemos con el positivo? O sea, los caballos cada tanto, y nosotros tenemos un experimento hecho en el INTA con otro herpes, que tuvimos unas 2 yeguas durante creo que más de un año, y las yeguas cada tanto excretan el virus, o sea, las controlamos durante todos los días por hisopado nasal, y tenían, no sé, 3 meses que no excretaban virus, y en algún momento empezaban a excretar, y hacían la curva de 3, 4, 5 días, y volvían a negativizarse, y así. Así que eso pasa en la población de caballos de todo el mundo. Entonces, yo el mensaje como vieja, perdona Aldana, ya que me dieron la palabra, yo no pensaba hablar, es que mantengamos la calma. Lo que Aldana dijo de la vacunación y las medidas de higiene, que nosotros las venimos en cada charla que hacemos de herpes, no ha cambiado nada. Eso está escrito no por este brote, está escrito desde hace muchos años, y no salir corriendo a vacunar ahora, sino vacunar siempre. Como dice Estrella, que ella es re prolija, nosotros conocemos muchos establecimientos, principalmente los que están en el convenio, que vacunan regularmente, no es que salen a vacunar ahora. Porque este virus está siempre dando vueltas. Así que nada, perdone. No, gracias por el aporte. Bienvenido. Claro, María, yo lo que había entendido que en la filmina esa que mostró Aldana, que le iban a hacer PCR a todos los caballos en los eventos, entonces por eso me extrañó realmente, y por eso lo remarqué. No, yo creo que va a haber alguna conclusión después de este brote. Claro. Por ahí son que los animales que vayan a los eventos, porque vacunarlo antes de subirlo al camión no es una buena idea. No tiene sentido, lógico. Entonces, es probable que después de este brote, este mismo grupo, y la doctora Anculinán es la referente de herpes para la OIE, es probable que haya algunos cambios. Pero, digamos, pensar en hacerle PCR a todos los caballos que van a San Isidro, eso es básicamente una locura. Y además seguro que vamos a encontrar alguno, porque la PCR es un método muy sensible, y si el virus se está reactivando porque se reactivó, ¿qué vamos a hacer con ese caballo positivo? Sí, por supuesto. Vamos a cancelar eventos, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo creo que ahora tenemos que esperar que estos... Sí, esperar un poco cómo esperar que va llegue la calma, sí. Y como bien remarcó también Aldana, que los casos que se dieron, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen nada que ver con los de Europa, porque sabemos que están en todos lados, o sea, no es que hubo transmisión en este caso, ¿no? Claro, eso además, quedó claro. Lo que pasó en España es que se enfermó Messi, Maradona, no sé, ustedes que saben de fútbol. O sea, Sí, tal cual. Eran caballos Tal olímpicos cual, sí. 18. O Sí, sea, sí, tal cual. por eso tuvo tanta prensa. Tanta repercusión, exacto. Claro. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? no sé si ahí, sí, no veo quién es, pero dale. Y la doctora y después María ahí, Diego, Valdés, después te habilito. Sí. ya que están las dos juntas. Yo le escuché decir a algunos colegas de prestigio, creo que esta pregunta yo se la hice a María, que usando la vacuna de Neumoabor, y ahora estoy aprendiendo con Aldana el virus 1 o la cepa 1, que es la de aborto y de problemas neurogénicos, da cierta inmunidad si no vacunando de apuro como hablamos con María, no es vacunar de apuro. Yo pregunto porque sé de algunos colegas que han instaurado ya hace rato esta vacuna de Neumoabor K y es como que da cierta inmunidad. Y ahora, por lo que decía Aldana en su comienzo, a mí me da la impresión que sería así. ¿Puede ser o estoy equivocado? María, corregime si me equivoco, pero a ver si contesto, entiendo lo que me está preguntando. Tanto la No sé si Neumoabor estoy K, clara, Aldana. ¿no me escucha? Sí, se escucha. Tanto la Neumoabor K como es la Neumoabor como la Rhinomune, que es la otra, la bacteria,
Sí. la MLB, la viva modificada. Las dos vacunas están recomendadas por la Asociación Americana de Veterinarios Equinos para la vacunación contra herpes. La Neumavor K es la que está aconsejada es la única que se puede utilizar en yeguas gestantes, ¿sí? En el tercero, quinto, séptimo y noveno mes de gestación, perdón. Y después las otras se pueden utilizar o para el uso en potrillos, y todas inducen inmunidad. Lo que pasa que lo que tienen es que la inmunidad que generan es de corta duración, de la misma manera que la inmunidad natural contra el virus. O sea, la inmunidad es de corta duración, entonces uno encuentra anticuerpos, pero esos anticuerpos no duran muchos. Naturalmente, ante reinfecciones que por ahí cursan asintomáticamente, los equinos levantan esa respuesta inmune, y si no, ante las revacunaciones periódicas. Pero es sumamente aconsejable, digamos, vacunar en los momentos que corresponde vacunar con cualquiera de estas vacunas. Tanto la que viene con herpes 1, herpes 4 para los potrillos, por ejemplo, o la que viene herpes 1, herpes 4 influenza, o en el caso de yeguas gestantes, sí está indicada el uso de Neumavor K. Tal cual, o sea que ayudaría, no digo que sea lo ideal porque no está indicada, incluso en las indicaciones del laboratorio no la indica para eso, pero en base a cómo arrancaste vos tu charla, me pareció que podía ser, por eso va la pregunta. ¿Usted dice usar la Neumavor K como vacuna para los potrillos? Exacto. Claro, exactamente, Sí, sí. así porque incluso sé, por eso te vuelvo a repetir. Porque hay un par de colegas, creo que Diego tiene algo para decir, que capaz que comenta eso. Yo quería preguntar un poco lo mismo que don Arturo, pero nada más, la otra vez le consulté a María y me dijo que daban inmunidad cruzada. La Fluvac, que tiene el herpes 4, tiene el herpes 1 también. Pero yo lo que quería saber, sí, digamos, ahora, la inmunidad, por ejemplo, ahora que no, creo que debe estar en falta porque todo el mundo quiso vacunar, la respiratoria para los potrillos. Si damos la Neumavor K, ¿le da la misma inmunidad? La cruzada porque funciona es el mismo virus. Claro, tal cual. A ver, María, sí. A ver, María. Ya veo que ya dije. No, todo bien. La Neumavor K, primero es más cara. Es más cara, claro. Entonces, ¿y por qué se le da yo no conozco, porque está protegido por una patente, la formulación de la Neumavor K, pero lo más probable es que la Neumavor K tenga más contenido antigénico, o sea que la masa antigénica sea mayor que la que es para respiratoria, herpes 1, herpes 4, pero el virus es el mismo. El virus es el mismo, es herpes 1. Y otra cosa que tiene la Neumavor K, que en Estados Unidos, para decir que una vacuna está indicada para proteger contra el aborto, tiene que tener una prueba experimental. Entonces, la Neumavor K es la única vacuna, creo que en el mundo, que ha sido validada para prevenir el aborto. Por ejemplo, no sé, vacunaron 10 yeguas y 10 yeguas no vacunaron. A las 20 las desafiaron con herpes 1 en la gestación. Las 10 no vacunadas abortaron 7, y de las 10 vacunadas abortó 1. Esto lo que estoy diciendo es un relato que no sé si es cierto, pero en cualquier prueba de vacuna se hace así, se vacunan y se pone un grupo control y se desafía todo con el virus. Entonces, la Neumavor K pasó esa etapa, por eso es que es tan cara, porque tiene... ustedes saben que aprobar una vacuna en Estados Unidos es muy complicado. Incluso, por ejemplo, hay una vacuna, la vacuna de Rota, que la van a sacar del mercado porque le dieron una licencia provisoria hasta que hicieran la prueba experimental. Y Zoetis, como es tan caro hacer una prueba de ese tipo es carísimo, más en Estados Unidos, con bienestar animal, con las formas de aislamiento, etcétera. Por eso es que a veces decimos, uy, qué cara que son las vacunas, pero detrás de las vacunas hay mucho desarrollo. La Neumavor K dice herpes HB1,
A y HB1B. Sí, pero bueno, se quedaron en el pasado. Ah, Porque antes se caracterizaban 1A, 1B, porque el virus se probaba, las diferentes cepas que había, en un gel de agarosa, el DNA empieza a migrar y se ven eso que conocemos como una electroforesis, de acuerdo al tamaño de la porción de DNA, te da un perfil. Y esas cepas se caracterizaban de esa manera, pero en el mundo ya ese sistema no se usa más. Cuando llegó la PCR y lo molecular, ahora se caracterizan por PCR y por secuencia genómica. Bueno, bárbaro. Perdón, lo último Bueno, que muchas digo, gracias. Sí, María. en Estados Unidos el cambio en un formato de vacuna, yo lo digo por la vacuna de influenza, que ya lo he dicho muchas veces, a las empresas le cuesta tanto dinero que si ellos quieren cambiar esto de la cepa 1A y 1B o 1P, ya tienen que cambiar la vacuna y hacer la presentación de nuevo. Nos quedamos sin vacuna. No, entonces, claro, no, por no eso, lo van a hacer. Incluso nosotros estamos luchando en el mundo para cambiar la de influenza que tiene la cepa Kentucky 87 o 97, no me acuerdo. Viejísima. 87. Y Zoetis no tiene interés comercial de cambiar la cepa y poner una cepa más nueva, porque tiene que hacer todo el procedimiento de aprobación de nuevo. Sí, se entiende. Bueno, ¿alguna otra consulta? Muy bien, Aldana, ¿eh? Muy claro. Ahí veo a una colega de acá de La Plata, de mi facultad, Gabriela, que estás por ahí, te veo. Gracias por estar, de Virología acá de la cátedra. Digo mi facultad no porque sea docente, porque ya no soy docente hace varios años, pero sí es donde me recibí, entonces por eso, a eso me refiero. Bueno, si no sé si hay alguna pregunta más. Agradecerte, Aldana, la presentación muy clara. Dio para poder charlar un poco. Gracias, María, también, y el resto de los que participaron. Y Gracias. Bueno, un gusto poder hacer esto. Ahora nos encontraremos en el... Gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa estamos disponibles para consultas desde el laboratorio para lo que necesiten. Bárbaro. Bueno, el próximo... Gracias, Aldana. Muy bien. Excelente. Chao a todos. Gracias. Chao, María. Bueno, para los que no son virólogos, nos encontraremos el próximo 15 de abril en el otro jueves con una colega que es Susana Watcholder, que va a hablar de retracción de tendones y artritis sépticas con los problemas comunes del neonato. Así que los esperamos a todos los que quieran participar. Nuevamente te agradezco, Aldana, y seguimos en contacto. Un gusto. Gracias a ustedes. Okay, gracias. Bueno, gracias por escucharme. Chao, Diego. Gracias. Un feriado. Gracias. Chau. Chau. Muy bueno, gracias. Chao, Hernán. Gusto. Chau. Estabas escondido, Hernán. Sí, estaba escondido. Bárbaro. No, acostado no, por favor. Hasta luego. Adiós. Chau.